Hola a todos, estamos escuchando las campanadas de la Catedral de San Florian aquí en Liechtenstein y al fondo tenemos el Congreso Nacional aquí en este país de los Alpes. Estamos en el país número 48. Bienvenidos. País número 30. ¿De quién? Mío. Estamos en la plaza principal de Liechtenstein, este país alpino que, como se podrán dar cuenta, está en estos momentos bajo esta intensa llovizna, pero que tiene todas las sedes de poder aquí concentradas en esta plaza principal. Bienvenidos. Vivere la vita. Estamos aquí en Liechtenstein, a un costado de su catedral, y de fondo tenemos una boda. El sistema político en Liechtenstein es de un principado. Es un príncipe que tiene un poder prácticamente absoluto a pesar de que existe un parlamento. Y aquí tenemos a los príncipes Franz Josef II y Gina.
La industria principal en Liechtenstein son las finanzas. Como la mayoría de los micropaíses, Liechtenstein no es la excepción. Es un país en donde la banca tiene un rol preponderante, no solamente por su cercanía con Suiza, sino porque también tiene leyes muy laxas e impuestos muy bajos. Sin embargo, es importante mencionar que eso no implica que sea un país asequible. Es bastante costoso. Todo es muy costoso, por lo cual es un país que está muy limitado o para la gente que trabaja en Liechtenstein y vive en Suiza, o para gente que vive en Liechtenstein pero que trabaja en Liechtenstein, o cuando menos en Suiza. De otra manera sería inviable poder vivir en Liechtenstein si se trabajase, por ejemplo, en Alemania o en Austria, por el costo de vida. Otra cosa importante de mencionar sobre la vida en Liechtenstein es que, por supuesto, es un país que, al estar al sur de Alemania, es un país principalmente católico, ya que está en una zona en donde está entre Suiza y Austria, pero en una zona muy particular, en donde por supuesto que la historia nos habla día a día. Así que bueno, Liechtenstein es un país muy interesante, pero es un país muy costoso. En un día lluvioso, qué mejor que estar en una catedral como albergue. La catedral de San Florín o San Florian es la catedral de Vaduz, que viene siendo la capital de Liechtenstein. Esta es de un estilo neogótico. Por supuesto que es una iglesia parroquial y alcanzó el grado de catedral en el año de 1997 con el Papa Juan Pablo II. Fue levantada entre 1869 y 1874 por el arquitecto Friedrich von Schmidt. Este palacete es el que alberga al primer ministro del país y el parlamento es el que está de manera contigua. Edificios de gobierno rodean esta plaza. Estamos aquí desde Vaduz, la capital de Liechtenstein. Liechtenstein no solamente es un principado, sino que es un principado muy interesante, porque Vaduz, que es la capital, se escribe Vaduz, si lo pronunciáramos en español, no es contigua. Quiere decir que tiene alrededor de 7-8 enclaves. Está dispersa por todo el país. Esto se debe a la propiedad de las tierras. En este tipo de micropaíses, normalmente la propiedad de las tierras es muy demarcada. O es del príncipe o es de los feudales. En este caso, Vaduz, la mayoría del territorio de Liechtenstein como país, pues es propiedad del principado. Entonces por eso el mapa es tan diverso, pero son 11 demarcaciones las que componen este país. Aunque les repito, la geografía es bastante interesante y, como saben, pues colinda con Austria y con Suiza. Algo muy interesante de la bandera de Liechtenstein no solamente son los colores. Si ustedes ven los colores, el azul y el rojo, también podemos ver la misma formación en la bandera de Haití. ¿Qué pasa? Que en las Olimpiadas, donde empezaron a circular las delegaciones con sus banderas, allá por el año de 1904, si no me equivoco, por aquellas fechas,
se dieron cuenta que Haití y Liechtenstein tenían exactamente la misma bandera. Entonces, para solventar ese problema, se le agregó la corona que podemos ver, la corona del príncipe, a la bandera de Liechtenstein. Pero Haití también quería solventar el problema, entonces terminó poniendo un cuadro en medio con un escudo de armas. Entonces, al final, las dos banderas ya no se parecen, pero anecdóticamente tenían la misma bandera. Bienvenidos aquí a la oficina de turismo de Liechtenstein. Y tenemos aquí todo lo que tiene que ver con filatería. Todo un arte, coleccionar todo este tipo de papelería postal. Estamos aquí en el kilómetro cero, aquí en Vaduz, la capital de Liechtenstein, donde todo comenzó. En este país, donde podemos ver aquí que estamos en esta oficina de turismo, que también es una especie de tienda de souvenirs oficial. Muy interesante que aquí en Liechtenstein utilizan el franco suizo como la moneda de cambio. No es el euro, no es una moneda local, es el franco suizo. Así que, de nueva cuenta, bienvenidos aquí a este Principado de los Alpes. Esta es una escultura muy interesante que Irma va a pasar por debajo de ella, aunque bueno, ya se atravesó ahí una persona, pero ahí va Irma y está algo sorprendida. Ahí va Irma otra vez. Y miren lo que pasa por encima. Es un arco de agua. No nos está mojando. Lo que nos moja es la lluvia. Pero estoy parado exactamente en medio del arco de agua. Y es tan fuerte la presión que por eso no nos moja. Miren, ahí está como sale el chorro de agua. Vamos a hacer esta toma y vean cómo cae. Es una obra escultórica aquí en Liechtenstein. Muy interesante. Pero miren, desde lejos miren cómo se ve. Como si nada pasara adentro. Pero es un arco de agua.
Saludos desde Liechtenstein, país número 48. Aquí estamos. Esta es la Cámara de Comercio de Liechtenstein y obviamente al ser un microestado, una de las principales actividades económicas es la banca. De hecho, el príncipe es dueño del principal banco del país, como se pueden imaginar. Debido a que el castillo del príncipe aquí en Liechtenstein no se puede visitar por el público, hicieron esta maqueta, en donde, bueno, se ve más humilde de lo que ha de ser, pero aquí podemos ver las diferentes habitaciones y las composiciones de las torres que tiene el castillo. El castillo real, obviamente, está encima de la montaña, que es el que podemos ver en la parte superior. Pero bueno, con esta maqueta nos damos una idea del castillo. Tenemos la oficina postal de Liechtenstein. Obviamente es una de tantas. Ahí tenemos un buzón postal y en realidad estamos muy cerca de la plaza principal. Liechtenstein, como cualquier otro país, tiene su oficina postal. Ahorita ya nos vamos de aquí de Liechtenstein. Y atrás de mí está el museo donde está todos los tesoros del príncipe. Tiene una colección de huevos Fabergé, única en su tipo, y también obviamente la corona del principado. Y ya en la parte superior podemos ver al castillo, custodiando sus tesoros. Aquí estamos desde Liechtenstein.
Obviamente es un día que ha dejado de llover, pero sigue estando bastante fresco. Y como podemos ver, hay mucha vegetación. El país es muy interesante porque realmente es la falda de este cerro. Es un cerro enorme y llega hasta la desembocadura del río Rin. De hecho, es el que hace frontera con Suiza, el río Rin, que lo vamos a poder ver más adelante. Miren la cantidad de Audis en esta agencia. Es una agencia enorme y pues obviamente como estamos muy cerca de la frontera alemana, pues es una de las marcas predilectas aquí en Liechtenstein. Y pues vemos que hay muchos espacios todavía para construcción. Hay algunos comercios. Y aunque esta es la capital Vaduz, la ciudad industrial por excelencia es Schoen, que se encuentra al norte. Esa ciudad es muy industrial. De hecho, hay empresas internacionales que están aquí albergadas en Liechtenstein, que no solamente tienen aquí su razón social, sino que aquí tienen sus fábricas. Una de ellas es Hilti o Hilti. Es una empresa de herramientas muy importante a nivel internacional y es de aquí de Liechtenstein, entre otras empresas. Obviamente bancos, firmas de aseguranza, despachos legales, etcétera. La arquitectura es muy interesante también en este país, ya que podemos ver mucho de la influencia del Bauhaus alemán, pero también del pragmatismo convencional suizo. ¿Por qué no decirlo? También alguna influencia austriaca. Y aquí vemos el banco principal. Bueno, uno de los bancos principales de aquí de Liechtenstein. Aquí, por ejemplo, estamos tomando esta avenida que nos va a, pues, de alguna u otra forma a sacar del país. Entonces aquí estamos prácticamente pasando una especie de callejuela en donde le estamos sacando la vuelta a este casino, que es un casino que está presente en varios países europeos, obviamente países que permiten el juego, como Liechtenstein, pero lo vimos también, por ejemplo, en Macedonia del Norte. Empresas de telecomunicaciones, bancos, comercios de todo tipo, y obviamente la mayoría de la gente se mueve en transporte público o en sus propios coches. Aquí algunas viviendas. Aquí podemos ver algunos de los paisajes de este hermoso país alpino y por supuesto las viviendas. No es un país que tenga muchos habitantes. Como todo micropaís, cuidan mucho también que no se haga una sobredimensión en cuanto a la cantidad de habitantes, además de que obviamente son países muy caros para vivir. En las laderas de aquí de esta montaña, de este cerro, podemos ver los viñedos del Príncipe. Es una de las principales predilecciones de la realeza aquí en Liechtenstein, el cultivo de la vid. Obviamente no por ellos, ¿verdad? Pero es uno de los principales gustos que se dan, tener esos viñedos. Y aquí tenemos esta pequeña rotonda con lavandas, muchas flores aquí en esta zona, una agencia BMW, casual, paradas de camiones, más negocios. Y como podrán ver, vive gente aquí en el país. O sea, es un país como cualquier otro. Es lunes, entonces hay mucho movimiento de las personas. Aquí de hecho ya no estamos en Vaduz, aquí estamos en Dresden,
que es otra de las ciudades importantes del Principado de Liechtenstein. Esta ciudad prácticamente hace frontera, como la mayoría, con Suiza, pero podemos ver que hay más viviendas en esta zona. Miren estas vistas de las faldas de estas montañas alpinas aquí en el Principado de Liechtenstein. Muy verde, hay ganado y hay mucha producción de lácteos también aquí en Liechtenstein. Mucha naturaleza aquí en Liechtenstein. De hecho, podemos ver esos senderos que bajan precipitadamente de la montaña, como en momentos de deshielo son cascadas. Cascadas obviamente producidas por el hielo que está en las cimas. Aquí se puede ver muy levemente, en la mañana se veía todavía más, pero es un ejemplo de cómo el deshielo se convierte en agua y por eso es tan potable el agua que se tiene tanto en Liechtenstein como en Suiza. Aquí prácticamente estamos en la parte final o la parte sureste del Principado. De hecho, aquí en los señalamientos podemos ver el letrero a Vaduz y a Feldkirch o Feldkirch. Feldkirch es el primer pueblo de Austria. Como ya les mencioné, Liechtenstein no nada más tiene frontera con Suiza, sino también con Austria. Entonces es un pueblo que está fronterizo con este país alpino. Aquí tenemos algunos hoteles del país. Y esta es la zona fronteriza por predilección, con estos valles tan hermosos. Y obviamente aquí en estos valles del Rin estamos muy prontos a cruzar la frontera de Liechtenstein con Suiza, pero por mientras seguimos en el Principado. De hecho, podemos ver estos senderos bastante frescos por el paso de la lluvia, pero sí, en estos momentos que vemos ya todo este verdor, no significa más que estamos muy cerca de cruzar el río Rin. Vamos a verlo con nuestros propios ojos en el momento en el que crucemos. Liechtenstein es el cuarto país que tiene el alemán como idioma oficial. Los otros tres son Alemania, por supuesto, Suiza y Austria. Son los cuatro países que comparten idioma y obviamente mucho de los vestigios culturales también son compartidos. Otra cosa importante que mencionar de este país es que fue parte del imperio, del Sacro Imperio Germánico Romano, o Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio que se adjudicó o se autoadjudicó el ser el sucesor del Imperio Romano, obviamente fue muy grande y muy poderoso. Pero sí es importante mencionar que Liechtenstein optó por autonomía, por ser un país independiente y no integrarse a lo que posteriormente fue el Imperio Prusiano, que a su vez se convirtió en la República de Weimar y después en la Alemania que conocemos hoy en día.
le ayuda mucho que está rodeado por Austria y por Suiza. Eso sin lugar a dudas fue un aliciente para mantener esta independencia. Y como todo micropaís tiene cierta dependencia, en este caso ¿de quién? De Suiza, principalmente en cuanto a convenios de cooperación, de seguridad, de transportación y de logística. De hecho, los suizos denominan a Liechtenstein como el cantón número 27, ya que los cantones son las divisiones geográficas que tiene Suiza. Pero obviamente no. Obviamente Liechtenstein es un principado autónomo, a pesar de tener convenios con Suiza. A veces hablamos de los micropaíses como si fueran muy pequeños, pero no es tan pequeño Liechtenstein. Si hablamos de que llevamos recorriéndolo prácticamente 20 minutos y seguimos en él. A veces así sucede. Pensamos una cosa y en realidad es otra. Pero aquí se termina Liechtenstein. Aquí está el río Rin. Este es el majestuoso río Rin que divide a Liechtenstein de Suiza. Y podemos ver también todo lo que nos ofrece esta importante frontera. Bienvenidos a Suiza. Hola papá, feliz cumpleaños. Estoy aquí desde Liechtenstein. Todavía recuerdo cuando era niño y me enseñabas a pronunciar este país. Yo pensaba que estabas jugando y que no existía, que era broma, pero sí existe. Es el país número 48 en mi lista y desde aquí te deseamos, Irma y yo, feliz cumpleaños. Todo lo mejor. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.